aniquilar a todos. Hola, ¿qué tal, gente? Ya bienvenidos a Dosis de WoW. En día hoy les voy a enseñar a cómo aumentar mucho los FPS y a que su WoW haya fluido. Con la nueva actualización de Shadowlands sabemos que pues, varios de ustedes ya no lo pueden jugar porque tienen unos cacharros de esos que parecen un cilindro muy viejos. Tengo y pues lamentablemente no es que sean mancos, sino que tienen mucho lag, sí. Entonces les voy a dar una par de soluciones y pues ustedes síganlas en orden. ¡Sí! ¡Sí! Soy manco, es que tengo lag. Número 1. Selecciona tu tarjeta gráfica dentro del juego. Entonces vamos a ir a sistema y acá el primer error que veo por el cual tiene mucho lag es que se va en avanzado. Y aquí donde dice tarjeta gráfica, mucha gente tiene la tarjeta integrada. Entonces si ustedes seleccionan una tarjeta integrada, tuvieron un pequeño ejemplo de cómo va a empeorar gráficamente y los FPS se van a bajar muchísimo. Observen el lag. Ni siquiera me carga el personaje, miren. Los FPS están en 10, entonces ese es el primer error. La gente no selecciona su tarjeta gráfica dentro del juego 10 FPS. Ahora vamos a seleccionar mi gráfica. Simplemente vamos a sistema, vamos a avanzado y ahora seleccionamos nuestra tarjeta integrada. No la Intel HD, sino la integrada que ustedes tienen. En caso de no tener, ahí sí se jodieron. No mentiras. Esta información vale millones. Quédense para las próximas soluciones. Ese es el típico error. Entonces vamos a mirar y subieron a 700 FPS. Bastante bien. Ese es el tip número 1 para aquellos. Soy manco, es que tengo lag. Tip número 2, darle prioridad de administrador al juego. Entonces una vez lo tengamos abierto, vamos a darle clic derecho a administrador de tareas acá en esto, o si no controlar, suprimir al mismo tiempo. Vamos a buscar el juego estando ejecutado, vamos a darle aquí, vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ir a detalles. Aquí donde se está ejecutando le vamos a dar clic derecho y vamos a establecer una prioridad. Esto es para que establezca más recursos, digamos su PC destine más recursos a ejecutar el WoW. Quiere decir que le dé más prioridad por encima de los demás programas. Entonces le voy a dar alta, le vamos a dar alto. En caso de que sea una laptop, o sea esas que se recalientan que parecen un horno, le van a dar por encima de lo normal. Y si es un PC de mesa, ya en la refrigeración y tal, le vamos a dar alta y cambiar prioridad. Y inmediatamente pues nuestro PC empieza a destinar más recursos al WoW y por lo tanto va a ir más fluido. Soy manco, es que tengo lag. Tip número 3. Instalar los drivers de video. Puedes que tenga un computador Nvidia, puedes que tenga un computador AMD. ¿Cómo vas a saber esto? Pues muy sencillo, vas a hacer lo siguiente. Le vas a dar clic derecho aquí en el escritorio, aquí en esta barra de tareas, le vas a dar administrador de tareas, a controlar, exprimir, vamos a rendimiento. Y pues aquí en nuestra gráfica dice que tengo una Nvidia. En caso de que ustedes tengan un Ryzen o una similar, es AMD. Entonces les dejaré dos links para que se descarguen los drivers de... El primero de ellos es AMD. ¿Qué van a hacer acá? Esta página está confusa. Van a bajar acá, van a seleccionar su producto. Digamos que yo tengo un Ryzen, una AMD Radeon RX 5700 y luego eligen aquí el modelo, un chip. Mejor dicho, buscan aquí su modelo. Una gráfica, ¿qué gráfica tienen? Se las acabé de mostrar. En mi caso tengo una Nvidia 1060, aquí está, Nvidia GTX 1060, eso es lo que van a buscar acá. En caso de que sea AMD, simplemente seleccionan la que es, le van a dar descargar, lo descargan. Y lo mismo van a hacer para Nvidia, van a buscar acá, qué marca, Nvidia, y así, cuál serie es. También me parece que es RTX y qué modelo, para qué sistema, y listo. Eligen también acá cuál es su referencia, ustedes buscan la suya y le van a dar a buscar. Una vez le den buscar, pues ahí le va a salir para descargar y la descargan, simplemente le van a dar descargar y listo. Una vez la descargan le van a dar clic derecho e instalar. Entonces ya sea AMD o Nvidia, una vez se haya instalado pues vamos a la Nvidia. Entonces, en mi caso que es la que tengo, se les va a instalar algo similar a esto. Si son AMD va a salir al menú de AMD. En este caso voy a mostrar como ejemplo el de Nvidia. Se les va a abrir algo como esto, se van a ir a controladores y luego le van a dar, aquí sale una nueva versión de drivers, le van a dar a descargar y listo, van a tener los drivers más óptimos para que sus juegos corran correctamente. Soy manco, es que tengo lag. Tip número 4. Ya hicieron el tip anterior, vayan nuevamente a su panel de control, vayan a inicio y el juego que quieran jugar, o sea este, lo vamos a abrir, le vamos a dar clic y le vamos a dar optimizar. Si le damos clic acá a optimizar, inmediatamente nuestro controlador gráfico, este GT Force, nos va a configurar
digamos, las gráficas de acuerdo a nuestro PC. Si tenemos un PC de gama alta, pues lo va a configurar de acuerdo a la gama. Y si tenemos un PC de gama baja, lo va a configurar de acuerdo a la gama. Así va a consumir menos RAM y va a rendir más. Entonces simplemente presionan un botón ahí que dice optimizar y lo mismo para cualquier juego y ya. Entonces, en el anterior paso va a ser lo mismo para AMD. Es lo mismo, en AMD, ahora en AMD, donde dice juegos, le vas a dar clic derecho a optimizar, algo similar. Soy manco, es que tengo la Tip número 5. Vamos a ir al panel de control de nuestro panel gráfico. Simplemente le damos a dar clic derecho y por acá saldrá algo como que, en este caso tengo aquí gráficos Intel. En su caso le va a salir algo de GT Force o AMD porque acabaron de actualizar el controlador, ya no lo he actualizado. Entonces le va a salir un menú similar, el de AMD es muy similar. Lo mismo, pero más barato. Simplemente van a ir a configuración, por acá está, en este caso configuración 3D. Le van a dar configurar alto rendimiento. Esta es la configuración global. ¿Esto para qué es? Para que todo, absolutamente todo el software, programas, juegos se ejecute con alto rendimiento usando la tarjeta gráfica Nvidia. Le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar a aplicar y listo. Porque a veces viene por defecto la tarjeta integrada y eso pues puede que nos empeore el rendimiento en los juegos. soy manco, es que tengo la Número 6. Actualiza tus drivers y controladores gráficos. Le vamos a dar clic derecho acá y le vamos a dar administrador de dispositivos. Y vamos a agrandar esto, vamos a ir a adaptadores de pantalla y por acá tenemos nuestra tarjeta gráfica. Aquí simple y sencillamente le vamos a dar clic derecho, actualizar controlador. Y pues acá le vamos a dar que lo busque automáticamente y aquí al parecer ya lo tenemos actualizado. Vamos a hacer lo mismo para la integrada, porque de por sí está de base, entonces se ejecutan los programas secundarios. Vamos a hacer lo mismo para los controladores de audio. ¿Por qué? Porque el audio también es importante y nos puede generar errores. Entonces vamos a ir acá, entradas y salidas de audio, esos son los dispositivos y pues vamos a tratar de actualizar todo esto. Entonces le van a dar clic derecho, actualizar controlador, actualicen esto automáticamente y tú. soy manco, es que tengo la Número 6. Usar software externo para actualizar los drivers. Entonces en este caso le voy a dejar en la descripción un link directo a esta página que se llama 3D Cheat. Es una página especial para actualizar los drivers automáticamente. Entonces vamos a ir acá, bajamos hasta donde está Español Latinoamérica, esperamos a que nos cargue y vamos a descargar aquí el launcher, justamente acá. En caso de que tengan AdBlock, desactívenlo o no les permitirá ejecutar la descarga. Iniciamos y pues así que simplemente vamos a abrir este software y les va a aparecer algo como eso. Simplemente con un simple clic lo abrimos y aquí tenemos Home, bueno, y aquí tenemos nuestras especificaciones. Aquí tenemos nuestra motherboard, tarjeta de video, bueno, drivers de audio que ya la actualizaron anteriormente. Entonces aquí hay un chulito, quiere decir que ya se actualizó. Y aquí en este sonido no. Entonces aquí cuando salga este signo de admiración le van a dar aquí donde está esta versión PIN, que es la versión más nueva. Y aquí automáticamente nos lleva a la versión más nueva de audio. Le vamos a dar aquí Upload y la instalamos. Y así hacemos lo mismo para cada componente y así estaremos usando el más actual. soy manco, es que tengo la Tip número 7. Cuidado con los add-ons. Los add-ons son componentes, bueno, accesorios que ustedes van a instalar para que les indiquen, bueno, les faciliten el juego de muchas maneras, ¿no? Pero estos, pues si se fijan acá, consumen ciertos recursos. Entonces en este caso solamente estoy usando este tipo que retardando, pero no. Vamos a ver. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de...? En este caso estoy usando Narcissus y me consume cierta cantidad de RAM y gráfica. Entonces si ustedes son de los que usan add-ons hasta para caminar, pues no se los recomiendo. Les recomiendo que simplemente, en el caso de que tengan una PC muy mala, de muy bajos recursos, simplemente instalen los esenciales. En este caso les recomiendo GoBot para que los mantengan instalados. soy manco, es que tengo la Tip número 8. Baja los gráficos al mínimo. Si nada de lo que te acabé de enseñar te funciona o de pronto necesitas un poco más de FPS, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos y dentro del mismo juego vamos a ir a la parte de sistema y aquí en avanzado no olvides seleccionar tu tarjeta gráfica. Pues vamos a ir primero a los gráficos. Observemos los FPS. Estamos en 45 o 47 FPS. Entonces primer paso, bajar esto hasta 1. Bajémoslo a 1 y le vamos a dar a aplicar. Una vez la calidad gráfica esté en 1, vamos a poner esto en modo pantalla completa y le vamos a dar a aceptar. Al hacer esto, pues hacemos que, digamos, nuestro sistema ponga en segundo plano las demás aplicaciones y le destine más recursos al juego como tal. Tercer paso es bajar la resolución a lo mínimo posible. En este caso lo voy a bajar a HD, o si se puede más, mejor. Bueno, en este caso ya se vería una porquería, entonces no lo recomiendo, me parece un juego de PlayStation. No. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! No, muy malo. O si quieren jugar, miren, los FPS ya están por el cielo.
No, quitemos esa porquería. Un cáncer para los ojos. Les recomiendo mínimo en HD o si no, jueguen otra cosa. De Minecraft. 720 aplicar. Eso, así se ve decente. Aguanta. Y pues en este caso lo tengo limitado a 60 FPS. Entonces ustedes van a desactivar la sincronización vertical. Aquí donde dice monitor, miremos que está en el principal. Esto lo podemos dejar en bajo, ¿sí? Aquí esto desactivémoslo y bueno, automáticamente pues dejamos de limitar. Eso es para limitar los FPS. Y ahora tenemos más de 100 FPS. Bueno, pues estos serían los 7 tips que quería compartir con ustedes. Espero les haya funcionado y ahora este juego les vaya súper fluido. Cualquier duda déjenme en los comentarios y pues no siendo más, hasta la próxima. Que tengan un día súper genial. Oh, ya.